¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a un Evangelio Simple. Hoy día trataremos de descubrir quién es este Jesús, quién es el Jesús que está reflejado en las Escrituras. Queremos saber de dónde viene, quién es Él y cuándo Él aparece en escena en la eternidad pasada. Quiero llevarlos a la lectura. Vamos a tratar de conectar tres versículos o dos versículos antes de poder hacer nuestra entrada principal a lo que vamos a estudiar hoy día, que es el libro de Proverbios, el capítulo 8, donde se habla de la sabiduría. Primero vamos a determinar qué es la sabiduría. Segundo, vamos a ver qué es lo que Cristo habló del mismo y qué sus discípulos entendieron quién era Él, de dónde venía y en qué momento, por supuesto, ¿no es cierto?, vino. Vamos a leer quiero que me acompañen a 1 Corintios 1, 24. Pero vamos a leer, ¿no es cierto?, desde el versículo 20 adelante, para que podamos entender y hilar un poquito de qué se está refiriendo Pablo. Pablo está hablando acerca de la sabiduría también, porque está escrito el 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Con el mensaje de Cristo, ¿no es cierto?, con el mensaje de Jesús, se destruye entonces la sabiduría de los sabios, porque la sabiduría de los sabios no es mayor que la sabiduría de Cristo. ¿Qué es del sabio?, pregunta en el 20. ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿Qué es de aquellos que leen libros y que estudian y que se educan? ¿Qué es de ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es decir, la sabiduría del mundo no los lleva a una salvación eterna, sino que los lleva solamente a un enriquecimiento mental, a un enriquecimiento de inteligencia en las cosas de este mundo. Porque por no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No conocieron la sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? A Cristo. No le conocieron. Y por medio de Él, ¿no es cierto?, dice, a Dios por sabiduría. Es decir, no conocieron a Cristo, ni por medio de Él conocieron a Dios, por sabiduría. Agradó a Dios, porque el mundo no encontró a Cristo y no conoció a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Quiere decir que la sabiduría de los hombres, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con la locura de la predicación, porque es una locura para aquellos que no creen en el Señor el que se esté predicando una salvación a través de Jesucristo. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado y a los judíos ciertamente tropezadero, ¿cierto? Cristo crucificado para los judíos es un tropezadero y a los gentiles es una locura predicar a Jesucristo. Sin embargo, dice, a los llamados, así judíos como griegos, Cristo es potencia de Dios y sabiduría de Dios. Sin embargo, aquellos que están en la iglesia, que encontraron a Cristo, a judíos y a griegos, para ellos, para nosotros, Cristo es sabiduría de Dios y potencia de Dios. Y este punto es muy importante, porque está hablando de que Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Okay? Ahora nos vamos a ir al libro de Juan. Ya establecimos, ¿no es cierto?, que la sabiduría y el poder de Dios es Cristo. Ahora queremos establecer en Juan, capítulo 17, el verso 8, lo siguiente. Y también quiero que me sigan en las escrituras. Ustedes saben que estamos abriendo una Biblia antigua, una Reina Valera de 1909. ¿Qué es lo que dice el versículo 8? Capítulo 17, verso 8, y dice, es una oración de Jesús. Jesús está orando y agradeciendo al Padre, porque por lo que hizo con los discípulos, ellos entonces saben quién Cristo es, de dónde viene. Leámoslo. Dice, porque las palabras que me diste les he dado. Es decir, Cristo no hizo nada de su propia voluntad.
hizo todo lo que el Padre le ordenó. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. La palabra conocer tiene un significado profundo en la Biblia. Significa una relación personal. Ellos, al relacionarse conmigo estos 3 años y medio, Señor, han conocido, y dice, verdaderamente, que salí de ti. Que yo en un momento atrás, en la eternidad pasada, yo salí de ti. Yo estaba en tus lomos y yo salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Ahora, hemos establecido, ¿no es cierto?, que Jesús está tranquilo, está agradecido al Padre, porque ahora sabe que sus discípulos, que sus hijos que Dios le había dado, comprendieron verdaderamente de dónde había salido Cristo y que Cristo había venido y que había sido enviado de Dios. Decía que Él era el Mesías. Pero también encontraron, ¿no es cierto?, de dónde Cristo había salido. Ahora, yo quiero, vamos a hacer una referencia entre medio que estamos estudiando este capítulo de Proverbios 8, vamos a hacer una referencia al libro de Hebreos, porque es muy interesante cuando posiblemente Pablo, ¿no es cierto?, esté hablando acerca de Melquisedec y Abraham, y cómo Abraham, ¿no es cierto?, lleva en sus lomos a Leví, cómo dentro de Abraham está Leví. Y eso es interesante porque podemos decir, ¿no es cierto?, de alguna manera podemos relacionar estos versos para poder decir que Cristo, como de alguna manera, está dentro del Padre. Veamos. El capítulo 8, el versículo 22 dice lo siguiente. Jehová me poseía en el principio de su camino. Y aquí yo quiero que ustedes, conmigo, abramos nuestra mente. Abramos nuestros ojos espirituales para entender lo que el salmista está diciendo. Y quiero que me sigan ustedes. Yo he tratado de ir dándole una interpretación que tiene que ver, ¿no es cierto?, con otros párrafos de la Biblia para ir entendiendo el concepto que las personas que escribieron tenían acerca del Mesías. ¿Ok? El versículo 10 dice muy claro que Jehová me poseía en el principio de su camino. Y todos sabemos que el principio de su camino, el principio del camino de Jehová, es la eternidad pasada. Pero vamos a poner un bloque. Vamos a decir que la eternidad pasada, ¿no es cierto?, tiene esta dimensión. La eternidad pasada al principio y la eternidad pasada antes de la creación del mundo. Antes de la creación de las cosas que nosotros podemos ver. En ese periodo de eternidad no había nada creado. Estaba el Padre, y en sus lomos dice que tenía a su Hijo. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado desde el principio, es decir, en el periodo, ¿no es cierto?, que estamos hablando, de la eternidad, al principio de la eternidad. Cristo estaba en el Padre ya como un príncipe. Iba a nacer un príncipe de Dios, iba a salir un príncipe de Dios, iba a ser engendrado del Padre un príncipe. Por eso dice él, eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de la tierra, entonces, ¿no es cierto?, es cuando ya empieza antes de la tierra, no en el principio de la eternidad. Right before, un poquito antes de, ¿no es cierto?, de la creación de la tierra, que estamos hablando es una eternidad pasada. Antes de los abismos fui engendrada. Y ahora se sitúa, ¿no es cierto?, la mente del salmista se sitúa en el momento antes de ser creada la tierra. En ese momento entonces, Cristo es engendrado. En el momento anterior que hablamos, ¿no es cierto?, en el principio, desde el principio de los caminos de Jehová, dice Cristo que Dios le poseía. Y quiero llevarlos al libro de Hebreos para que veamos este concepto, el concepto de que
Nosotros estuvimos en los lomos de Adán cuando Adán fue creado, porque venimos de la línea genealógica de Adán. ¿Okay? Así como lo menciona aquí Pablo al hablar acerca de los diezmos que Abraham le dio a Melquisedec. Dice lo siguiente, el versículo 9. En el capítulo 7 de Hebreos, en el versículo 9 dice lo siguiente. Y, por decirlo así, por manifestarlo de alguna manera, dice él, Abraham fue diezmado también Leví. En Abraham fue diezmado también Leví. Qué interesante. Leví dio el diezmo. ¿A quién le dio el diezmo? A Melquisedec, a través de Abraham. Pero Leví no había nacido todavía. ¿Ok? Es por decirlo así, dice Pablo, que en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos. Leví, que fue escogido como un sacerdote, la tribu de Leví fue escogida para el sacerdocio. Ellos recibieron los diezmos. ¿Por qué? Dice el versículo 10, dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Y qué se refiere él cuando estaba en los lomos de su padre? Leví estaba en los lomos de su padre. Leví estaba dentro porque iba a ser descendencia de Abraham. Estaba dentro de Abraham. Abraham lo poseía. Y ese es el punto de conexión que quiero explicarles a ustedes acá. ¿Ok? Ahora, si está hablando de la sabiduría como tal es parte de Dios siempre. No puede ser engendrada la sabiduría. No puede tener un momento de inicio antes de comenzar la creación del universo, ¿no es cierto?, para que el Dios venga a tener sabiduría. La sabiduría de la que está hablando es Cristo Jesús su Hijo. Porque Cristo Jesús su Hijo, dice Pablo, quizás pensando en este concepto, ¿no es cierto? Porque acordémonos que Pablo fue un estudioso de las Escrituras, aparte que el Espíritu Santo, al ungir a Pablo, ellos empiezan a tener todo este tipo de conocimiento y de sabiduría. Él sabe, ¿no es cierto?, de que la sabiduría de la que se está hablando aquí es el Hijo de Dios. Dice que fue engendrado. Leamos el versículo 22 en adelante, ¿no?, despacito para que podamos quizás poder tragar esta idea. ¿Okay? En primer lugar, aquí está hablando de la sabiduría. Pero no podemos decir que Dios engendró sabiduría antes de crear el mundo. No lo podemos decir. ¿Por qué no? Porque en sí Dios es sabiduría. En sí Dios, en sí mismo, Él es amor, sabiduría, Él es poder. Y dice esta sabiduría que Jehová me poseía en el principio de su camino. El principio eterno, Jehová lo poseía. Ya de antiguo, está refiriéndose muy atrás, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado desde el principio eterno, que yo la sabiduría tengo el principado. Es decir, yo iba a nacer príncipe, porque dice que todavía en ese momento estaba dentro del Padre. ¿Por qué? Porque Jehová me poseía en el principio de su camino. El 23, eternalmente tuvo el principado desde el principio antes de la tierra. Y ahora viene, ¿no es cierto?, continúa con este verso que se aproxima ahora a la creación y dice, antes de los abismos fui engendrada. La sabiduría como tal no puede ser engendrada. ¿Por qué? Porque es parte de Dios, es parte de su ser y está con Él siempre. Pero como pudimos dilucidar que en 1 Corintios 1:24, ¿no es cierto?, Pablo nos dice que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, entonces podemos dilucidar que aquí está la conexión, cuando Pablo dice que Cristo fue engendrado. Antes de los abismos fui engendrada. Antes de la creación siquiera de la tierra, estaban los abismos primero. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que Dios creara
todas las aguas. Acuérdense que cuando creó Dios la tierra, separó las aguas de las aguas. Él separó una parte y la puso en el cielo, y otra parte quedó en la tierra, que después en el diluvio esas aguas del cielo cayeron. Antes que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo engendrada. ¿Qué quieren que les diga? El Señor está diciendo en Juan 17:8 que está contento porque sus discípulos saben de dónde yo salí. Pablo en Hebreos entiende que Leví estaba en los lomos de Abraham antes de haber nacido. Y aquí, en este capítulo de Proverbios 8, se nos dice que la sabiduría fue engendrada antes de la creación de los abismos, de la tierra, del universo. Pero esta sabiduría, Cristo, estuvo en los lomos de su Padre desde el principio de las edades. Porque dice, Jehová me poseía en el principio de su camino. Y más ahora lo refuerza diciendo, ya de antiguo, antes de sus obras, ya de antiguo. O sea, si le ponemos un nombre a esta eternidad, hay una eternidad antigua y una eternidad nueva. Y antes que termine esta eternidad, comienza la creación. Porque todos sabemos que al crear Dios el cielo y la tierra, entonces entramos en un sistema donde empieza ahora, ¿no es cierto?, el tiempo y el espacio a contabilizarse. Algo que no existía en la eternidad. Ustedes saben que el sol y la luna, el sol y la tierra, perdón, entonces le dan movimiento a todo este sistema donde se puede contar el tiempo. Y el espacio ahora existe, porque el Señor delimitó donde creó el universo, donde fijó el cielo, donde fijó la tierra, donde fijó el sol. Él lo hizo con sus propias manos, los puso en su lugar. Dice, si ustedes continúan leyendo, que todas estas cosas las hizo el Señor. Pero además dice que esta sabiduría, dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y yo fui la delicia de mi Padre todos los días, dice, teniendo placer delante de Él en todo tiempo. Huélgome en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y ahí le habla a los hijos, le habla, ¿no es cierto? El salmista empieza a hablar a los hijos que escuchen a la sabiduría. Pablo se refiere a la sabiduría como a Cristo. No conocieron la sabiduría de Dios, o sea, no conocieron a Cristo para conocer la sabiduría del Padre. No lo conocieron. Eso es lo que está hablando Pablo, ¿no es cierto?, en 1 Corintios 1, del 20 en adelante, hasta el 24. Quiero dejarlos con esta idea. Hemos podido, ¿no es cierto?, a través de la Biblia, explicar el concepto de que Cristo fue engendrado. Ahora, hay versos por montones en la Biblia donde dice que Cristo recibió todo del Padre. Él heredó el poder, Él heredó la sabiduría. Él fue, todos sabemos que Él con su Padre, dice aquí, ¿no es cierto?, el verso 30, con Él estaba yo ordenándolo todo. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando le ponía al mar su estatuto y a las aguas que no pasasen de su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. O sea, Cristo Jesús con su Padre lo crearon todo. Dios le dio nacimiento a Cristo, lo sacó de sí antes de la creación de nada. Al final del tiempo, al final del periodo eterno, entonces Dios saca a su Hijo, y entonces se sientan los dos y hacen ahora la creación del universo, la tierra y todo lo existente. Quiero dejarlos con este pensamiento. La última parte que queremos adosar a este estudio que hemos hecho está en el capítulo 9 de Isaías, y también nos da un poco de luz en relación a este tópico que hemos tomado. Vamos a leer en el capítulo 9,
en el versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y creo que con todas estas características, todos estos nombres que son puestos sobre el Cristo que está por venir, porque esta es una profecía de Isaías, porque un niño nos es nacido, es decir, un bebé viene a este mundo. Hijo nos es dado, es decir, ya Él se identifica, lo identifica como que nos es dado alguien que es un hijo. ¿Ok? Porque hijo nos es dado. No está hablando de que nosotros somos los padres y el Mesías es hijo nuestro. No, nos ha sido dado un hijo. Y dice que está el principado sobre sus hombros. Acuérdense de lo que conversamos al principio, ¿no es cierto? En Proverbios capítulo 8, verso 22 en adelante, dice que Él era príncipe desde eternamente ha sido príncipe. Estando con el Padre, dentro del Padre aún, ya era un príncipe. Él había de nacer, de ser salido desde el Padre, de salir del Padre como príncipe. No iba a salir como un Dios, iba a salir como príncipe. Sí como Dios, porque tiene, ¿no es cierto?, tiene esa naturaleza divina. Pero no iba a ser igual al Dios Padre, a eso me refiero. Dios no iba a sacar un clon de Él, sino que iba a ser, tal como dice la profecía, un hijo nos es dado. Dios nos dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, el único Hijo que Dios ha tenido por toda la eternidad. Ese Hijo nos es dado a nosotros. Y el principado, dice, viene sobre su hombro. O sea, Él es un príncipe. En la estatura de Dios el Padre, Cristo, Jesucristo, es el príncipe. ¿Ok? Y llamará su nombre admirable, porque lo vimos aquí en la tierra y realmente su nombre ha sido admirable. Consejero. Está de más decir lo que es el consejero. Dios fuerte. Él es nuestro Dios. Cristo tiene naturaleza divina. Salió del Padre, tiene naturaleza divina y es nuestro creador. El Padre estuvo con Él en la creación. Y dice que mientras el Padre hacía las cosas, Él estaba con el Padre para ordenar todas las cosas, que se deleitó con Él en la creación. Por eso también, ¿no es cierto?, es Dios fuerte. Es un Padre eterno. Para nosotros es un Padre eterno. Cristo viene de la eternidad pasada y Él es nuestro Padre y es nuestro hermano. Pero este Padre nuestro también tiene un Padre. Así es que Él es Padre eterno. Se puede decir de Él que es un Padre eterno y que es un príncipe, nuevamente príncipe de la paz. Quería adosar este versículo porque tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con este análisis que hicimos acerca de quién es Cristo, de dónde viene, de dónde salió. Él dijo, he salido del Padre. Hemos comprobado con la Biblia entonces que Él sí salió del Padre en una eternidad pasada, antes de que se crearan siquiera aún el abismo, la inmensidad, la plenitud, el espacio, que antes no existía el espacio y no existía el tiempo, pero después de eso empieza a generarse el espacio y el tiempo. Y antes que esto ocurra, Cristo es engendrado del Padre. Y así lo dice, ¿no es cierto?, el hombre más sabio que pisó esta tierra, Salomón. Y también dice Isaías que un hijo nos es dado. Así que quiero darles las gracias por habernos seguido hasta este punto del mensaje. Este mensaje es un mensaje claro que nos viene mostrando que Cristo es literalmente el Hijo de Dios. Gracias por seguirnos. Hace clic, suscríbete si te interesan estos temas. Creo que hemos entrado bastante profundo. Ya no es tan un evangelio simple, pero vamos a volver a la simplicidad del Evangelio. Lo único que hemos querido hacer es una serie de la deidad de Dios para que todos podamos comprender
estas cosas que están en el aire, que no sabemos. El Señor dice que fue creado, que no fue creado, dice aquí, ¿no es cierto?, que fue engendrado, que nació, que salió del Padre. ¿Y qué estará diciendo Cristo? Cristo no puede mentir. Él no puede mentir al decir que Él salió del Padre. Y, ¿no es cierto?, el salmista acá, en Proverbios 8, nos está diciendo de dónde vino Él. Así que, gracias a este libro, porque nos da la sabiduría de comprender, a través de la sabiduría de Dios, que es Cristo, poder comprender la sabiduría del Padre. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Adiós.